amor, por tu fidelidad, por tu misericordia. Gracias porque nos permites estar en tu casa. Gracias, Dios amado, por cada uno de tu pueblo, de tu iglesia. Gracias porque, Señor, tú nos has traído a esta tu casa, Señor. Queremos que nos hables, queremos escuchar palabra tuya, queremos ser bendecidos por tu palabra. Queremos, Señor, crecer espiritualmente, llegar a la estatura del varón perfecto que eres tú, Señor Jesús. Reprendemos en tu nombre, Señor Jesús, toda oposición, toda obra del enemigo, toda obra de la carne, toda palabra que no venga de ti. La reprendemos en el nombre de Jesús y nos declaramos bendecidos y en victoria para tu gloria y tu alabanza. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Romanos 2, versos 5 y 6. Bendito sea el nombre del Señor. Romanos 2, versos 5 y 6. Sí, poquito, si quieres súbele aquí, no sé, tantito nada más para no forzarme. Enviamos un saludo a todos los amigos y hermanos que están a través de las redes sociales, ya se está transmitiendo, ¿verdad? Así que enviamos un saludo a la Iglesia de Cristo Benecer de Ciudad Altamirano, que estamos aquí en Santa Bárbara, amén. Y deseamos que también Dios bendiga su vida, que Dios hable a su vida, amén. Bendito sea el nombre del Señor. Romanos 2, 5 y 6 dice la palabra del Señor para honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Pueden sentarse y que Dios hable en nuestras vidas. Amén. Que el Señor nos bendiga con su palabra en esta tarde. El tema que vamos a compartir con la ayuda del Señor es el juicio eterno. Amén, el juicio eterno. A veces pensamos, hermanos, o nos han enseñado que no va a haber ningún juicio para nadie. Nos han enseñado a veces que el amor de Dios no va a permitir que haya ningún juicio, que Dios nos ama a todos, y es verdad en eso, o sea, es verdad, no lo vamos a negar, lo dice la Biblia. Otros dicen que muriéndose uno se acaba todo. Pero la verdad, la palabra del Señor nos habla del juicio eterno. Y no es a veces como nosotros pensamos, no es a veces como nuestra mente piensa que se va a realizar un juicio, sino es de acuerdo a la mente del Señor, al concepto de Dios. Así como Dios es amor, también es un Dios de justicia. Amén. Y que nosotros mismos en algún momento, cuando alguien nos hizo una injusticia, pedimos muchas veces al Señor justicia. Entonces, incluso las personas que no tienen a Cristo en su vida reclaman justicia de algo que se les hizo, o le piden a Dios, ¿verdad? Incluso hay a veces en algunos carros que dicen: lo que tú me desees a mí, que Dios te lo multiplique al doble, ¿verdad? Entonces debemos nosotros como Iglesia de Cristo saber que va a haber un juicio.
Dice la Biblia, nos enseña que Dios es un Dios justo, que la justicia es uno de sus atributos que mantiene, lo que es coherente con su carácter. Por eso Él es Dios, amén. Él es Dios, Él es justicia y juzga con justicia, válgame la redundancia, no como el hombre. Dice que es parte de su carácter y que necesariamente juzga lo que es opuesto a Él, al pecado. Este juicio tiene que ver tanto con la raza humana como con la creación celestial que un día se rebeló. Obviamente los ángeles que sirven a Dios, recordando que es serafines, querubines, arcángeles, ángeles que no se han rebelado con Dios, de ninguna manera tendrían que ser juzgados. Pero cuando hablamos de un juicio eterno, también incluye a otras creaciones que se han rebelado en contra de Dios. Amén. No sé si sabían que hay otras creaciones que se han rebelado en contra de Dios. ¿No sabían? Sí saben, pero a lo mejor no se recuerdan o no lo tienen presente. ¿Alguien me puede mencionar, aparte del ser humano, otras creaciones que se han rebelado en contra de Dios? Satanás, el diablo, es una creación que se rebeló en contra de Dios. Antes su nombre era Luzbel o Lucifer. Y no solamente él, recordando que se trajo una tercera parte de los ángeles de Dios. Y son por millones de ángeles. Entonces se trajo una tercera parte. En Génesis también habla de los hijos de Dios o ángeles que viendo a las hijas de los hombres que eran muy hermosas, y ellos, vamos a ver más adelante esto, como ellos se despojaron de la gloria o de su cuerpo para tomar a las mujeres. Dice que escogieron entre ellas las más hermosas y de ahí nacieron los gigantes. Entonces vemos que ha habido otras creaciones que se han rebelado en contra de Dios. Sin embargo, dice Dios va a hacer un juicio, pero para satisfacer esa justicia, Él propicia un medio, sabiendo que el hombre por sí solo no puede satisfacer la justicia divina, ya que la Biblia dice que no hay ni un justo. Amén. No hay ni un justo. Entonces, este medio es el Señor Jesucristo, que siendo Dios, tomó una naturaleza humana y quien se hizo pecado, padeciendo en la cruz y satisfaciendo de esa manera la justicia divina, originando que todo aquel que por la fe acepta este regalo es librado del juicio y por la gracia es trasladado a un estado de justificación. La Biblia dice que justificados por la fe tenemos paz para con Dios. Amén. Si queremos justificarnos por las obras, no lo vamos a lograr. Pero si queremos hacerlo por la fe, somos justificados. Amén, por la fe. Entonces dice, sin embargo, llega el momento en que todos comparecerán ante un tribunal para dar cuentas de sí. En la Biblia podemos ver 7 tipos de juicio, 7 juicios, los cuales vamos a ver con la ayuda del Señor, que se agrupan en tres juicios. Se pudiera decir que 7 etapas que se agrupan en 3. Los tocamos aquí. Brevemente está el juicio por los pecados. En primer lugar está el juicio por los pecados que nosotros o que todo el mundo ha hecho en contra de Dios. Amén.
Entonces, los pecados que nosotros, hermanos, ya cometimos, que cometimos antes de venir a Cristo, fueron, hermanos, juzgados en Cristo Jesús. Los pecados de todos fueron ya juzgados en Cristo Jesús. Amén. No sé si me estoy dando a entender. Lo que nosotros teníamos que haber sufrido, el Señor Jesús lo sufrió. Aquella gente que no acepta el sacrificio de Jesús tendrá que responder por sus pecados porque no aceptó a Cristo Jesús. Pero todos los que le hemos recibido, los que creemos en Él por fe, sin que lo hemos visto físicamente como lo vieron los discípulos o aquella generación hace 2000 años, somos justificados por la fe. Y hermanos, este juicio que nosotros deberíamos, en el que deberíamos de ser juzgados, ya se llevó a cabo en la cruz del Calvario por nosotros. Amén. Por eso cuando el Señor dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Ahí cargó el pecado de todos los que hemos recibido a Cristo Jesús y de los que le van a recibir. Ahí ya está saldada la cuenta. Ese juicio, ese pago, el Señor Jesús ya lo pagó por nosotros. Amén. De hecho está en una parte, a ver si no estoy mal en la cita, Romanos 5:18. Aquí nos señala una cita, dice, así que como la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Amén. Así que por Adán entró el pecado y el postrer Adán, que es Cristo Jesús, entró la vida. Amén. Y somos justificados. Amén. En el nombre de Jesús. Este tipo de juicio ya se llevó a cabo para todos los que hemos recibido a Cristo Jesús en nuestra vida. O sea que Dios ya no nos va a pedir cuentas por nuestros pecados, porque somos justificados por la fe, sabiendo, hermanos, que el sacrificio del Señor se hizo completo. El Señor Jesús, al morir, pagó nuestros pecados, pero al resucitar nos justificó. Si el Señor Jesús hubiera muerto, solamente, ahí, hermanos, solamente hubieran pagado nuestros pecados. Pero ahora, ¿quién nos iba a justificar? El apóstol Pablo dice que si el Señor Jesús no resucitó, pues entonces, o sea, miserables de nosotros, ¿verdad? Pero Él resucitó. Entonces no nada más es la muerte de Cristo, sino la resurrección de Cristo para justificarnos. Amén. Ahora, el segundo juicio que podemos también ver es el tribunal del Espíritu Santo. 1 Corintios 11:28, vamos a ver qué nos dice ahí. Dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Otras versiones dice que nos juzguemos a nosotros mismos. Y cuando habla de este juicio, hermanos, habla de lo que vamos a celebrar primeramente Dios el domingo, de la mesa del Señor. Por eso es importantísimo celebrar la mesa del Señor. Amén. Dice, este juicio se da cada vez que nosotros, como creyentes de Cristo, como hijos de Dios, pecamos, porque seguimos pecando. O sea, ya el primer juicio, ya somos libres del primer juicio que mencionamos, donde Jesús pagó en la cruz del Calvario por todos nuestros pecados. Pero recibimos a Cristo Jesús en nuestra vida y seguimos pecando. Aquel que no peca, alza la mano. O más bien sería al revés, todos los que pecamos alzan la mano. Unos ni una ni otra cosa, ¿verdad? Pero hermanos, pecamos, amén.
Todos pecamos. O sea, a todos nos alcanza el pecado. A todos nos alcanza. Vamos en nuestra carrera, vamos en el camino al Señor y nos alcanza el pecado. La diferencia, como veíamos la otra vez, es quién practica el pecado. El que practica el pecado, ¿de quién es? Del diablo, ¿verdad? ¿Y usted es del diablo? ¿De quién es? Somos de Cristo, pero sin embargo el pecado nos alcanza. Entonces, en este juicio, dice, es cada vez que el Hijo de Dios peca y se pone a cuentas con Dios, especialmente durante la mesa o la Santa Cena del Señor. Es un examen que cada creyente se hace a sí mismo para ponerse a cuentas con el Señor. No es, dice aquí, no es para condenación, sino un preparatorio para presentarnos ante el tribunal de Cristo. O sea, en este juicio, nosotros nos ponemos a cuentas con el Señor y el Señor no nos va a tomar en cuenta esas faltas cuando nos presentemos ante el tribunal de Cristo. Dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo o júzguese. No sé si está, no han puesto, ¿verdad? Ahí es el primero de los Corintios 11:28. Júzguese, dice otras versiones, júzguese cada uno a sí mismo. O sea, por eso decimos, hermanos, en la mesa del Señor, la Biblia no dice que los pastores, los ministros, tenemos que juzgar a la iglesia o los ancianos. En otras iglesias dicen el ministerio consultivo. La Biblia no dice que el pastor o el ministerio consultivo tiene que juzgar a la iglesia y decidir quién toma la Santa Cena o la mesa del Señor. No, sino que es cada uno. Yo me tengo que juzgar a mí mismo. Usted júzguese a sí mismo antes de participar de la mesa del Señor. Por eso aclaramos, ¿quién puede tomar la Santa Cena? El que ya recibió a Cristo Jesús en su vida, ya nació de nuevo, puede participar de la mesa del Señor. Si usted, hermano, se peleó con alguien y dice, es que me enojé o me peleé con alguien y aquí está, pues comprométase delante del Señor, que después va a ir a reconciliar o a arreglar ese problema y participe en la mesa del Señor. Pero ya se está usted juzgando, o sea, ya usted se está analizando de que cometió una falta, pero la está confesando delante del Señor y decirle al Señor, perdóname. Y es, hermano, vamos a ver primeramente con la ayuda del Señor, es tener la genética de Cristo al participar de la mesa del Señor. Es tener la sangre de Cristo, el cuerpo de Cristo, amén. Entonces la mesa del Señor nos fortalece espiritualmente. Pero antes de participar, por eso le llama el tribunal del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos ayuda a entender. Por eso dice a la ley y al testimonio, o sea, la ley a la palabra del Señor y al testimonio del Espíritu Santo. ¿Quién es el que nos redarguye de pecado? El Espíritu Santo. Él es el que nos redarguye de pecado. O sea, entonces, hermanos, es como si conociéramos los parámetros o los filtros, los filtros que Dios pone, como cuando alguien va a seleccionar algún producto, el limón, el mango, o sea, lo separan de acuerdo al tamaño de cada fruto, amén. Este es para exportación, este no, este se queda aquí, y aquí nos dejan el que no es de primera calidad, un ejemplo, ¿no? Entonces hay filtros, hay parámetros que el Señor nos ha dejado a la luz de la Biblia para nosotros, de acuerdo a ello, analizarnos. Por eso es importantísimo y es responsabilidad de nosotros dar una palabra relacionada a la mesa del Señor para nosotros saber y entender cómo debemos de juzgarnos, cómo acercarnos a la mesa del Señor, cómo sentarnos a la mesa del Señor y no ser juzgados. Porque, hermanos, si nosotros no nos juzgamos, ahora sí viene el juicio de Dios. Porque dice que el que toma indignamente, o sea, que no es digno, será culpable de la sangre de Cristo. Dice, por eso algunos están ¿cómo? Enfermos.
están postrados en la cama y otros han muerto físicamente. ¿Por qué? Porque no se juzgaron antes. O sea, no se pusieron pues a cuentas con el Señor. Pero si nosotros nos juzgamos a nosotros mismos, nos libramos de que alguien nos juzgue ya. Por eso vemos el segundo juicio, que es el tribunal del Espíritu Santo. Amén. Entonces, aquí esta parte, precisamente la que vamos, el verso 29, porque el que come y bebe indignamente, o sea, sin ser digno, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos ya duermen. Si pues nos examinásemos o nos juzgáramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Entonces es importantísimo saber esto, que tenemos que nosotros juzgarnos a nosotros mismos para no ser juzgados. El tercer juicio, vamos a ver en 2 Corintios 5:10. Segunda de los Corintios 5:10, ¿verdad? No voy rápido, hermano. Mi meta no es terminar rápido este tema, no. El propósito es darme a entender, aunque me tarde 2 o 3 cultos, pero que, hermanos, comprendamos realmente lo que Dios quiere que aprendamos, amén, y poder crecer. De otra manera, pues no tendría caso, amén. Mire, el tercer juicio, según a los Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o malo. Mientras estábamos en este cuerpo. Una vez que no hemos estado en este cuerpo, no se nos puede juzgar. Es mientras estábamos en este cuerpo, amén. Es el tercer juicio. Recordando que mencionamos que son 7 juicios, amén. El número 7 y el 3 son mencionados en muchas ocasiones en la Biblia, amén. El número 7 habla de perfección. Hay 7 fiestas en el pueblo de Israel, pero 3 son las más importantes. Hay 7, hermanos, facetas de bautismos. Ya los tocamos, no sé si recuerden. Precisamente, hermanos, por eso vamos a dar doctrina básica una vez más para todos los líderes, para todos aquellos hermanos que quieren servir al Señor y que sienten el llamado de parte del Señor. Como decía alguien que estaba impartiendo una clase, dice, si tú no estás padeciendo algo de lo que estoy mencionando, no tienes ninguna enfermedad, pues dice, o que no aceptes, no es para ti la enseñanza, decía, es para aquellos que están enfermos o aquellos que quieran aprender o superarse. Entonces esto es así, hermanos, para todos aquellos que sientan el llamado al Señor, aquellos que realmente quieran aprender, que quieran crecer, decir, Señor, yo quiero más de ti, yo quiero aprender, yo quiero que me uses y yo quiero ser útil en tus manos. Entonces tenemos que capacitarnos. Dice que la palabra original es catartizarnos. Precisamente está hablando de eso en estos días, de catartizarnos, que es remendar, ¿verdad? ¿Y qué más, hija? Veíamos ahí. Porque hoy lo tocaron se me olvidó, pero hoy lo vamos a anotar para que no se me olvide. Hermanos, mire, me sorprendo, porque les he estado diciendo hace ya como, no sé si 2 o 3 semanas atrás, que vamos a empezar otra vez a capacitar a los líderes, porque es importantísimo que ustedes conozcan de Dios, el reino de Dios. Y como líderes tienen que saber, hermanos, lo que es la Biblia, lo que está ahí. Y precisamente, hermanos, hoy el apóstol nos enseñaba a los pastores cómo es necesario, hermanos, saber
realizar el trabajo que tenemos que hacer en la casa del Señor. Y que normalmente les llamamos servidores. Pero la palabra servidores viene de la palabra diáconos. De la palabra diáconos viene la palabra servidor. Por eso decimos servidores. En otras palabras son diáconos. Y hay dos tipos de diáconos. Vamos a ver dos tipos de diáconos. Y ustedes tienen que saber eso para poder realizar el trabajo. Precisamente veníamos hablando con algunos hermanos tocando el tema así rápido de que algunas personas van a recibir unas capacitaciones de algunas máquinas, ¿verdad? Que se compraron. Entonces, no los pueden poner en esas máquinas que no las conocen sin antes recibir una capacitación. Porque ¿qué pasaría que alguien lo ponga en una máquina sin conocerla, sin saber si tiene palancas, cómo funciona esa palanca, si tiene botoncitos, cómo funciona? O sea, no se podría, hermanos, de ninguna manera saber usarlas. Se iban a cometer muchos errores. Hasta el mismo equipo, las máquinas, pues iban a descomponerse fácilmente y no se iban a usar adecuadamente. Entonces, en la obra del Señor, por eso dice que Él instituyó o constituyó 5 ministerios primarios que son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, para capacitar, hermanos, a los santos. ¿Para qué? ¿Para qué se va a capacitar a los santos? Para la obra del ministerio. O sea, para que puedan desarrollar el ministerio y luego para la edificación de la iglesia de Cristo. Entonces es importantísimo. Le digo, estaba mi hija ahí también recibiendo la clase. Entonces le digo, mira, lo que Dios puso en mi corazón, me lo están dando ahorita aquí. O sea, me están diciendo, o sea, ¿qué es lo que le tengo que enseñar a la iglesia? Y vamos a hablar sobre servidores, todos los que están trabajando en alguna área en la iglesia. Si usted cree, hermanos, que usted ha sido llamado para trabajar en la obra del Señor, venga a las enseñanzas para líderes. Y los que no están trabajando en la obra del Señor, pero sienten ese llamado, súmase a eso. Porque no va a ser todo el tiempo, hermanos, que van a estar en esa área. Es el primer paso. De ahí el Señor lo va a llevar a otras cosas mayores. ¿Cuántos lo creen? Entonces vamos a ver que incluso Jesús mismo fue diácono. Vamos a ver a la luz de la Biblia que Jesús mismo fue diácono. Así, ser servidor, hermanos, es algo grandísimo. El trabajo que sea que realicemos en la casa del Señor es grande, es un privilegio. No es lo mismo, hermanos, no es lo mismo. Voy a poner de ejemplo. Vamos a pensar que yo tenga las posibilidades de pagar a un hermano y a una hermana para que trabajen en la casa. Que le diga a un hermano, usted se carga vamos a pensar que tengo una casa con pastito, ¿verdad? Y con árboles. Usted se encarga de que me arregle todo, la casa, el mantenimiento de la casa, todo bien. Y a la hermanita, no, pues usted le ayuda a mi esposa en los quehaceres de la cocina, es un ejemplo. Que yo tuviera los ingresos para poder pagarlo, ¿verdad? Es un ejemplo. No es lo mismo que usted trabaje así conmigo, suponiendo que yo tuviera esos ingresos, que un rey o un presidente de la República lo llame a usted a su residencia. No es lo mismo. Ahí a usted lo van a capacitar. Si es en un rey, incluso le van a enseñar de cómo caminar, cómo hablar, cómo vestirse. No va a ir vestido como cuando va a llegar conmigo, ¿verdad? Con la ropa que usted quiera. Cuando es así, hermanos, le dan un uniforme. No es el que usted va a querer, no. Usted se va a vestir de esta manera. Usted va a realizar el trabajo, le dan una capacitación, usted va a trabajar de esta manera y de otra manera, se va a comportarse. Y cuando pase el rey ahí, usted se va a detener y le va a hacer reverencia. Y bueno, hay muchas cosas, ¿verdad? Normas, reglas que usted tiene que cumplir.
Es diferente, el salario va a ser diferente a lo que yo le pueda pagar, a lo que le van a pagar también ahí en una casa real. Es totalmente diferente. Pero las exigencias, hermanos, son enormes. Son estrictas. Entonces, nosotros, hermanos, somos salvos por gracia. Pero si queremos trabajar en la obra del Señor, tenemos que ser capacitados, catartizados, porque así lo dice la Biblia. Por eso Él constituyó 5, o sea, la mano de Dios, 5 ministerios para catartizar a los santos, a los servidores, a los diáconos, para la obra del ministerio, para la edificación de la iglesia de Cristo. Y parte de ello, hermanos, yo lo recibo y con mucho gusto lo vamos a compartir, amén, para el crecimiento de ustedes y de todos y de la iglesia de Cristo. Entonces mencionábamos que son 7, el número 7 es el número, uno de los números que Dios menciona, ¿verdad? Perfección. El número 3 también, hay 7 fiestas que Dios estableció para el pueblo de Israel, pero 3 son las más importantes, que le dijo el Señor, no van a faltar a estas 3, a las 7 están invitados, a las 7, pero de esas 7 a las 3 no tienen que faltar. Las más importantes también hablábamos que son 7 facetas de bautismo. El bautismo de nuestro espíritu por la sangre de Cristo es un bautismo. Luego el bautismo del alma, que es cuando uno se sumerge en el río, en las aguas. Y luego el bautismo en el Espíritu Santo, nuestro cuerpo físico. Entonces, igual 3 se hablan de 7 facetas de bautismo, pero 3 son los más importantes. Amén. Entonces, y así podemos mencionar ejemplos, ¿verdad? De 3 y del número 7. Amén. ¿Sí se están aprendiendo? Porque les vamos a hacer un examen a todos. Y Pedrito les va a ganar, porque está poniendo mucha atención, ¿verdad? Ya empiezan a predicar aquí en los jóvenes y qué bueno, amén. Empiezan ya a dar sus primeros pasos de enseñanzas, aunque yo creo que les ha de dar un poquito de nervios, pero es saber controlar los nervios. Entonces, qué hermoso que nuestros hijos de todos, hermanos, empiecen ellos a trabajar en la obra del Señor. Puedo decir, hermanos, envíen a sus hijos los lunes al culto de jóvenes para que ellos, en lugar de que, hermanos, se vayan a la disco, como eran antes, ¿verdad? La disco que decían, o a otro lugar, hermanos, a la casa del Señor. Veíamos el domingo cuántas horas nosotros le dedicamos al estudio secular, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, 5 días, y desde las 7 o 8 de la mañana hasta las 2 o 3 de la tarde, todos los días, llegando a la casa a realizar las tareas que dejaron. ¿Por cuánto tiempo? Por muchos años. Desde los 3, 4 años hasta los 20 y tantos años de edad, cuando alguien se graduó, todo ese tiempo, hermanos, para una carrera aquí terrenal. Ahora, nosotros hemos iniciado una carrera celestial, hermanos, no es posible que la descuidemos. Pero el llamado es para todos, pero es de quién quiere ir a la escuela. O sea, es como aquí, el gobierno federal dice, ¿quién quiere ir a la escuela? No es obligatorio, pero hermanos, los que quieran ir a la iglesia, a la escuela, ahí están las escuelas. Y pasaron los años y se graduaron y ahora están ejerciendo una profesión. Amén. Y nos sirve de bastante. Entonces, hermanos, nosotros vamos para las mansiones celestiales. Pero si no nos queremos preparar aquí, hermanos, solamente nos conformamos con la salvación, que es un regalo. No tenemos que conformarnos así. Por eso el reino de los cielos sufre violencia y los valientes lo arrebatan, hermanos. Estamos hablando de juicios y Dios nos va a pedir cuentas a cada uno de nosotros, qué es lo que hicimos mientras estábamos aquí en este cuerpo. Por eso uno de estos juicios, hermanos, es ante el tribunal de Cristo. Y fíjese, ya lo leímos, ¿verdad? Porque es necesario, segunda de Corintios 5:10, porque es necesario, o sea,
es de ley, hermanos. Es de ley que todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Está siendo bueno o sea malo. Entonces, ¿por qué estamos hablando de estos juicios? Porque este juicio, hermanos, no es para perdición. Este juicio no es para condenación. ¿Para qué es este juicio? ¿Perdón? No. Por eso, hermanos, hoy es un culto de enseñanza. Usted puede preguntar y si tengo la capacidad, le contesto la pregunta. Pero también pregunto yo para que por ahí movieron algo, ¿ah? Pregunto yo para que usted también aprenda. ¿Para qué es este juicio? Si no sabe, para eso estamos, para enseñarle, amén. ¿Para qué es el juicio? No saben, no recuerdan, ok, no se acuerdan. Ya vimos dos juicios, ¿verdad? Una es el que el Señor ya llevó nuestros pecados en la cruz del Calvario. Ya el Señor no nos va a juzgar de eso, ya. Eso dice el Señor que, ¿a dónde envió estos pecados? A lo más profundo de la mar. O sea, ya quedaron sepultados. De eso el Señor ya no nos va a pedir cuentas. Pero ahora viene el juicio cuando ahora se nos da la oportunidad que caminamos en el camino del Señor y seguimos fallando. Para eso es la mesa del Señor, una de ellas. Otra es cada vez que nosotros pecamos, hermanos, pedirle perdón al Señor antes que el diablo que nos acusa todo el día venga y nos dé lo que merecemos. Tenemos un abogado que intercede por nosotros, que está Jesús a la diestra de Dios Padre, amén. Cada vez que nosotros fallamos, hermanos, antes dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestros ojos, ni deis ese lugar al diablo, de que los condena. Entonces, antes de eso, reconciliarnos, ponernos a cuentas con el Señor. Cuando el enemigo nos quiera juzgar, dice, yo ya respondo por él porque él ya vino conmigo. Es el Señor Jesucristo. Pero aquí el Espíritu Santo, que el Señor Jesús dijo que lo enviaría, es para redarguirnos, hermanos, de pecado. Y les decía que una de ellas es en la mesa del Señor. Nos tenemos que juzgar a nosotros mismos para no ser condenados, amén, antes de participar de la mesa del Señor. Pero ahora, el tercer juicio que habla de aquí, que es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, es para todos los salvos, para todos los que hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón. Dice el Señor que todos, hermanos, todos vamos a comparecer, todos los salvos. La palabra es episinagoga. O sea, va a haber una asamblea, va a haber una reunión en las nubes. De ahí viene la palabra sinagoga, episinagoge, reunión, donde el Señor Jesús nos va a juzgar a cada uno de los que le recibimos en nuestro corazón, sea bueno o malo. Ahí, hermanos, muchos van a ser descalificados. Por eso habla de bueno y malo. Ahí muchos van a regresarse de ahí. Por eso primera de Juan, me parece primera por ahí, o segunda dice, para no regresarnos avergonzados en su venida. Lo está diciendo bien. Y cuando habla de esa venida, está hablando de la parusía, no de la epifanía. Y para eso es la enseñanza, para saber ubicar, hermanos, de qué está hablando el Señor. Porque habla al pueblo de Israel, habla a las naciones, habla a la iglesia. Entonces debemos saber para quién. Entonces cuando habla de ahí, habla de la parusía, para no regresarnos avergonzados en su venida. Es en la episinagoga, ahí cuando todos, hermanos, vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Si nosotros no fuimos capacitados, catartizados, entonces si no fuimos capacitados, hermanos, no vamos a poder realizar el trabajo de acuerdo a la voluntad de Dios, como lo mencionamos. Si me dan un trabajo y me dan una máquina nueva para realizar X trabajo, pero no la sé usar, hermanos, todos van a ir haciendo el trabajo bien menos yo, porque no recibí esa capacitación.
la voy a hacer de acuerdo a como yo creo, pero no de acuerdo a como fue diseñada la máquina. En este caso, el plan es de Dios, el evangelio viene del cielo, amén. Viene de Dios, viene del cielo. Entonces nosotros tenemos que ser instruidos, enseñados por los ministros que Dios puso o que Dios va a levantar, porque usted mismo puede ser un ministro que el Señor ahorita está preparando para después, hermanos, sea usted un ministro primario para capacitar a los demás. Porque eso lo da el Señor, eso lo decide el Señor, no lo decidimos nosotros, ni lo decide ningún instituto bíblico. Es por eso que en eso no estamos de acuerdo con los institutos bíblicos. Porque estudiaste 2, 3 años o no sé, 5 años en el instituto, te nombro pastor. ¿Quién les dijo a ellos que Dios les dio la autorización para eso? Dios les va a pedir cuentas a ellos por hacer lo que Dios no les delegó. Es el Señor Jesucristo, hermanos, el que da los ministerios primarios y los dones, el Espíritu Santo, amén, que son los carismas. Eso lo reparte el Espíritu Santo. También, hermanos, no podemos nosotros decirle a alguien, practica estas lenguas para que seas bautizado en el Espíritu Santo. No. Y eso lo hacen muchas iglesias. Eso no es de Dios. El Espíritu Santo, cuando te bautice en el Espíritu Santo, hermano, vas a empezar a hablar en lenguas, pero por el Espíritu Santo. No porque nosotros les vamos a estar enseñando. Esos dones, los carismas los da el Espíritu Santo. Los ministerios primarios es Jesús. Las operaciones los da el Padre. Amén. Entonces usted puede estar siendo capacitado para algo, pero usted está siendo capacitado para la obra del Señor. Y Dios quiere, hermanos, que cuando nos presentemos ante el tribunal de Cristo, hermanos, tengamos una buena calificación. Imagínese, doloroso que todo un año estudiando, ya sea la primaria, la secundaria, la prepa o bachilleres, y que cada año le diga a uno de nuestros hijos y que nos den el reporte, su hijo, fíjese, se portó mal, no, decimos aquí no pasó año, ¿verdad? Va a tener que repetir otra vez el año porque no lo puedo aprobar. Aunque ya ahorita los aprueban, le dicen, le voy a pedir que haga un trabajo en la escuela o que me traiga esto para la escuela para ponerle por lo menos un 6. Pero no es que haya realmente ha sido aprobado de su conocimiento, no. Entonces por eso, hermanos, allá en el tribunal de Cristo no va a haber eso. No va a haber que le digas al Señor Jesús, mira, si quieres dime qué es lo que quieras aquí. No es quererlo sobornar, no, hermanos. Por eso hablamos de una justicia divina. El Señor nos va a juzgar a cada uno de los salvos. Y por hermanos, todos los que vamos a comparecer es toda la iglesia, toda. Vamos a subir a las nubes. Y ahí vamos a ser juzgados y muchos de ahí van a ser descalificados. Los que sean calificados de ahí, hermanos, a las bodas del Cordero. O sea, en otras palabras, hermano, lo vamos a poner de diferentes maneras. Una de las cosas que Dios va a examinar va a ser las vestiduras que llevamos. A ver, con lupita y todo eso, o sea, lupa, o sea, con lupa, ¿verdad? A ver, vamos a ver, como están examinando ahorita las vacas rojas en Israel, ¿verdad? Y tienen terneritas ahí. Y los científicos les ponen lupa para ver si hay un pelito que no está rojo, que es blanco o de otro color. No pasaste la prueba. Sí sabían de las vacas rojas, ¿no? Vea en YouTube ahí, porque en la Biblia también está de las vacas rojas, pero en YouTube vea las vacas rojas que, o sea, Israel les están examinando porque el tiempo se está cumpliendo, hermanos, del regreso de Israel, ¿verdad? Dios se va a volver a Israel.
Entonces esa vaca roja es para, no debe tener ningún defecto, ningún pelito que no sea rojo, para sacrificarla. Y luego las cenizas, fíjese, es holocausto, es una ofrenda de holocausto, igual del de Cristo Jesús. Esa ternera que no tenga ningún defecto, la van a ofrecer en holocausto, que es ofrenda quemada, y se convierte en ceniza, porque va a ser totalmente quemada a fuego. Esas cenizas las van a esparcir en el lugar donde era el templo, para santificarlo, porque así está en la Biblia. Entonces esas cenizas las van a esparcir, y a partir de ahí, hermanos, va a empezar la reconstrucción del tercer templo. ¿Sí lo sabía, amén? ¿No lo sabía? Entonces la están examinando. Entonces nosotros cuando sea nuestra episunagoga o nuestra reunión, habla de nuestra reunión, la palabra original es episunagoge, con Cristo en las nubes, ahí, hermanos, nos van a examinar a todos. Mira, fíjate que tienes una manchita aquí, una arruguita, o sea, hay detalles, no pasaste la prueba, descalificado, se va a perder, no. Pero la Biblia dice que van a salir de la gran tribulación, van a ser enviados a la gran tribulación, y ahí, hermanos, las arrugas, las manchas, ahí se las van a quitar, las van a limpiar. Dice que van a ser limpiados por la sangre del Cordero, o sea, en la gran tribulación, porque el apóstol le dice al ángel, y estos, dice, ¿de dónde han salido? O sea, si ya las bodas del Cordero se llevaron a cabo, una multitud que no se podía ni contar, dice, estos han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas en la sangre del Cordero. Entonces, este juicio, este tribunal, es para no ser enviados a la gran tribulación. Usted debe de saber de eso. Y también para que sea premiado. El hermanito fulano, la hermanita fulana, mira, estuvo orando, estuvo intercediendo por la iglesia, estuvo de rodillas. A lo mejor usted no vio que era una gran predicadora, un gran predicador. No vio, hermanos, que alcanzó multitudes de gente, pero mira, estaba de rodillas para que aquellos que predicamos la palabra del Señor fuéramos usados por Dios y que las almas se salvaron. Pero esos hermanitos que estuvieron aquí de rodillas, hermanos, Señor, por ti, por tus oraciones, que son las acciones justas de los santos, o sea, estaban practicando justicia, tantas almas se salvaron. Se me olvida, hermanos, me salió ahí en YouTube un predicador, el nombre de un predicador. Más bien no era predicador, era un hombre de Dios que oraba. Estaba unido con otro predicador en ese sentido, o sea, no va a pensar que de matrimonio, porque ahorita ya ve que se distorsiona todo, ¿no? Cada uno tenía su esposa, ¿no? A lo que voy, que había un evangelista que era usado poderosamente por Dios, pero había otro hermano que no lo veían casi muchos, y cuando ese hermano iba a realizar una campaña, el evangelista, el predicador, el otro hermano que era de oración se iba 2 semanas antes. Se iba 2 semanas antes a esa ciudad. Y en esas 2 semanas antes, hermanos, estaba de rodillas, ayunando y orando. Dice que rentaba una habitación de un hotel, ahí ayunaba y oraba, clamando a Dios por la salvación de las almas. Cuando llegaba el predicador o el evangelista, hermanos, eran milagros y salvación, sanidades, algo grande que Dios hacía. Obviamente su esposa la respaldaba, ¿verdad? Porque se iba 2 semanas antes de la campaña, hiciera una semana de campaña, 3 semanas. Su esposa lo respaldaba y bueno, dice que cuando él murió, el predicador, el evangelista, ya no pudo hacer lo que hacía. Ya no había tanta salvación de almas, ya no había milagros. O sea que el que ganaba la batalla en el cielo era el que oraba. El que oraba. Y ya el otro, hermano, Dios lo usaba por él. Entonces, puede ser, hermanos, que allá en el cielo, no vi que el hermano, la hermana haya hecho esto, pero
está siendo premiado, o sea, pasó la prueba. ¿Cuántos quisieran venir a orar una hora antes del culto, hermanos? A darse la mano. Amén. Pues lo vamos a organizar. Mis hermanitos que están de servidores, ellos están aquí orando antes. Y Dios los va a premiar a ellos. Porque, hermano, el Espíritu Santo se los puso a ellos. Yo no los he puesto. Yo los quiero reconocer. Un día los quiero reconocer y decirles oficialmente, hermanos, los reconozco, y va a ser un departamento a la iglesia donde ustedes son los primeros que van a estar, y de ahí a los que se van a unirles a ustedes, ser parte de ese grupo. Aparentemente, hermanos, humanamente, puede ser, no están haciendo nada los hermanos. Hermanos, están haciendo el mayor trabajo. Así, el mayor trabajo. ¿Usted quiere ser parte de eso? A orar una hora antes para que el Señor se mueva, el Señor salve almas, el Señor sane, el Señor haga lo que tenga que hacer. Ustedes serán los muros. Por eso, hermanos, cuando un pastor, un ministro que predica la palabra del Señor, lo respalda el Señor, porque tiene una iglesia que está orando e intercediendo a Dios para que lo respalde. Claro que hay siervos de Dios que también, hermanos, son respaldados, aunque no tengan una iglesia, como evangelistas. Pero, hermanos, el trabajo se tiene que llevar en grupo, en conjunto, amén, en unidad. Unos de una manera, otros de otra manera, otros de otra manera, pero todos, hermanos, por la misma causa. Entonces, este juicio, voy, hermanos, con la introducción, pero no importa, aunque, o sí le importa, o sea, no me importa avanzar rápido, darlo y ya, para cumplir, no. El propósito es que vayamos desmenuzándole, vayamos comprendiendo lo que Dios quiere, amén, para poder crecer. Una cosa es la oración, un trabajo a realizar es la oración. Hermano, va a haber gente en la iglesia que no va a hacer otra cosa más que orar. Pero, ay, hermanos, qué trabajo tan más lindo cuando sean recompensados allá en el cielo. Porque por esas oraciones la iglesia se mantuvo firme, la iglesia creció, hubo sanidades, milagros, salvación, de todo. Gloria al Señor por ello. Y en este juicio, ahí se va a ver lo que cada uno hizo. No a nuestra vista, sino a la vista del Señor. Por eso ahí, hermanos, vamos a comparecer todos los salvos. Unos van a ser descalificados, pero no para perdición, sino para que se les da la oportunidad que laven sus ropas. Y los otros, hermanos, de ahí a las mansiones celestiales a celebrar las bodas del Cordero. Y van a recibir ahí los galardones, los premios. Eso se ganan en la obra del Señor. No es, hermanos, como la iglesia tradicional decía, tienes que hacer esto y esto para tu salvación. No, la salvación es un regalo de Dios. Las obras que nosotros hagamos es para recibir premios. Eso es algo extra de la salvación. Son las coronas que vamos a recibir, las glorias. Amén. Por eso dice que habla de glorias. El Señor nos lleva de gloria en gloria, o sea, habla de premios el Señor. Eso es uno, y cómo lo hacemos, no hacerlo forzadamente. Entonces, ante el tribunal de Cristo es el juicio para nuestras obras. Las obras, hermanos, que realizamos en la obra del Señor. Dice, tiene que ver directamente con los salvos. Serán recompensados por sus obras, buenas o malas obras. Se llevará a cabo en las nubes, que es una plataforma o episinagoge, para determinar quiénes serán arrebatados y quiénes regresarán a la tribulación. A este juicio también habrá una demanda. A ver, vamos a ver lo que dice Lucas 12:48.
esta cita también es aplicable para otros juicios, pero dice, más el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote será azotado poco, porque a todo aquel quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Recordando que el Señor también a unos le dio un talento, a otros le dio 2, a otros le dio 5, de acuerdo a su capacidad. Al que le dieron 5, se ganó otros 5. El que le dieron 2, se ganó otros 2. El que le dio 1, no se ganó ni uno, hermano, lo sepultó. Lo sepultó. Entonces, ese fue descalificado. Solamente voy a tocar el cuarto porque el tiempo nos ha ganado. Mateo 25:32. Desde el 31, veamos este juicio. Estamos hablando ya, son 7, ¿verdad? Que son agrupados en 3, pero como en 7 facetas. Este cuarto, aquí, o sea, desde el 31 dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. Vean, cuando Él venga en su gloria, está hablando aquí de la epifanía, ya no está hablando de la parucía. Cuando venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él. O sea, ya Jesús viene con los ángeles, con su iglesia. Entonces dice, se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de Él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces dice, el rey dirá a los de la derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, estuve enfermo y me visitaste, estuve en la cárcel y me visitaste. Entonces los justos responderán diciendo, voy a leer el 37, entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hiciste a uno de estos ¿mis qué? Hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Se lo hiciste a uno de mis hermanos. ¿Quiénes son estos hermanos? Ahí está la pregunta del $1,000,000, como dice alguien, ¿verdad? ¿A qué hermanos se está refiriendo ahí? Mi cuñada Susi tiene ganas de decirme quién, ¿verdad? ¿No? ¿Quién? A ver, los hermanos de acá, ¿de qué hermanos está hablando ahí? Por cuanto se lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Y probablemente vamos a tocar un poquito eso el domingo, relacionado a la mesa del Señor. ¿Quiénes son estos hermanos? Los otros. Nosotros. Bueno, está hablando que sí, necesitados, que tenían hambre, estaban desnudos en la cárcel. Pero, o sea, claramente, ¿de quién habla aquí cuando habla de, se lo hiciste a mis hermanos más pequeños? ¿Quiénes son? La iglesia. ¿Quién es nuestro hermano mayor? Jesús. Él es nuestro hermano mayor. Pero vamos a hablar un poquito de eso el domingo relacionado a la mesa del Señor. Mire, José el de Egipto, como está en la serie, tenía un hermano menor. ¿Cómo se llamaba? Benjamín. Benjamín tipifica a los que hemos creído en Cristo Jesús.
hermano menor de José. ¿Y José a quién tipifica? A Cristo Jesús. Miren, a José es tipo y figura de Jesús. José era el hijo más amado por el Padre. Amén, es Cristo Jesús. Tenía una túnica de múltiples colores, de la multiforme sabiduría de Dios. De eso habla, de los colores, de las sabidurías. O sea, es algo que viene ahí que tenemos que aprenderlo. Esa túnica se la quitaron sus hermanos, la destruyeron, la ensangrentaron, figura de Jesús, quitaron sus túnicas, ¿verdad? Y las querían repartir, ¿no? Igual, José fue, primero, fíjese, es tipo y figura de Jesús, fue primero metido en una cisterna, figura de la sepultura de Cristo Jesús, figura, o no, antes, o sea, lo metieron ahí, antes de que fuera a la cárcel, a una cisterna, lo vendieron. ¿Quién los vendieron? Sus hermanos, figura de Israel, sus hermanos, amén. Uno de ellos, sus hermanos pueden ser también los discípulos, entre ellos Judas, o sea, Judas el que, es más, Judá fue el que lo vendió. O sea, si usted ve en la Biblia, vea que Judá fue el que lo vendió. Dijo, no, pues mejor y de ahí viene Judas, de Judá viene Judas, la palabra, el nombre pues, del nombre de Judá viene Judas. O sea, hermanos, hasta los nombres de José, Jesús, o sea, casi son igual. Fue llevado a Egipto. Y ahí en Egipto fue traicionado también. Y luego metido en la cárcel. Es figura de la segunda muerte de Cristo. La cárcel. De ahí, cuando fue sacado, hermanos, fue sacado para que gobernara. Cuando Jesús resucitó, o sea, sacado de la cárcel, no estamos hablando de la tumba, de la cárcel, del infierno, es, hermanos, para reinar. Ahora está sentado a la diestra de Dios Padre. Pero cuando sus hermanos, eso vamos a tocar el domingo un poquito, cuando sus hermanos fueron por alimento a Egipto, fueron probados por José. Y le digo que vamos a tocar porque había 3 mesas. Ya se los estoy adelantando para que ustedes nos vayamos preparando para el domingo. Había 3 mesas ahí. Una mesa era ¿cuál? Había 3. Y no me las has dicho, por eso no. Bueno, estaba la mesa de José, porque él era el segundo de Faraón. No podía él comer junto con sus hermanos, por cuanto la jerarquía que él tenía, no podía comer en una mesa especial donde había, hermanos, de los mejores manjares ahí. Luego estaba la mesa de sus hermanos, que los sentaron de acuerdo a su edad. Y ellos se quedaron asombrados. Dice, ¿por qué no sentaron de acuerdo a nuestra edad? Pues José los conocía. No lo conocían ellos a él, pero él a ellos sí los conocía. Y luego estaba la mesa. ¿Cuál era la tercera mesa? Ya mencionamos 2. Estaba la primera, o sea, que mencioné, la de José. Tenía múltiples ahí, manjares, comidas, ahí tenía de todo. Y estaba la de sus hermanos. 11 hermanos sentados ahí en orden, por edad. 11 sentados. La tercera mesa, Faraón no estaba ahí. No. La Biblia no lo menciona. Pero sí los egipcios. Los egipcios que servían, era la tercera mesa. A ellos, hermanos, era algo, ¿cómo dice la palabra? Era algo inmundo, o sea, algo así dice la palabra. No podían ellos comer junto con un extranjero. Por eso ellos no podían comer junto con José ni junto con sus hermanos, porque para ellos era algo pues sucio, o sea, para que vean. Y a veces la iglesia aquí se quiere comer con aquellos, no, hombre, hermano. Pues por haber 3 mesas.
A lo que voy es que ya estamos tocando un poco del domingo, y lo voy a repetir otra vez. A lo que voy es que en la mesa donde estaban sus hermanos, había 11 hermanos de Jesús. ¿Y quién crees que estaba uno ahí entre ellos? Que lo menciona en la Biblia, hermano de padre y madre de José, que era su hermano menor. Benjamín era su hermano menor, figura de nosotros. Él es nuestro hermano mayor, amén. Él es hijo de Dios y a nosotros también nos da el derecho de llegar a ser hijos de Dios, amén. Él es nuestro hermano mayor. Y fíjese que José le dio doble porción, le dio más porciones a sus hermanos, pero Benjamín, ¿cuántas le dio? 5. 5 más a su hermano menor. Le dio 5 porciones más, diferente a las de sus hermanos. También creo 5 vestiduras. O sea, habla ahí de 5 ministerios. O sea, las bendiciones que Dios le da al hermano menor. Y por eso aquí habla, dice, en cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños. Ya usted ya lo puede enlazar ahí, ya lo puede encajar. Ahora ya usted ya va a entender, cuando la Biblia está hablando del juicio a las naciones, habla de los hermanos más pequeños de Jesús. Dice, a ellos se lo hiciste, me lo hiciste a mí. Hermano, este juicio, ya hablamos del juicio del tribunal de Cristo para la iglesia. Este juicio no es para la iglesia. ¿Para quién es el juicio? Ahí lo dice, hermano, ahí cuando usted va en esta parte que mencionamos de Mateo 25, desde el 31, ahí está, no dice el juicio a la iglesia, no está diciendo el juicio a X, no, el juicio ahí dice, ¿para quién es? Para las naciones. O sea, para eso es la enseñanza, para nosotros saber ubicar cada juicio. Amén. Está bien que a veces es válido, que, o sea, porque también somos ovejas, amén. ¿Cuántos creen que también somos ovejas? O chivos. O sea, chivos habla de cabritos. Y mire, unas versiones lo hablan, una palabra que es fuerte para nosotros, pero no es mala, es fuerte porque nos han enseñado así, pero decir cabritos, dice, ya usted se imagina que dice, así lo dice otras versiones, los K, así. Sí, así, lo dice así. Lo que para usted es una grosería, en una versión de la Biblia sí lo dice tal y cual, los K en un lado y las ovejitas en otro lado. Pues hay que oírlo con oídos circuncidados, porque va a decir, no, el hermano ya quiso decir una palabrota. No es una palabrota, así nos enseñaron que es una palabrota. Pero hermano, una vez que un tiempo nosotros fuimos a Centroamérica, allá en Guatemala, en Honduras, mencionan esa palabra normal. Unos hermanos que se iban a bautizar, dice, este hermano es o sea, cabrito, pues le decía, y nosotros nos quedábamos así, y decían otras palabrotas. También lo del gallo, aquí les mencionaba, eres esto, o sea, le decían tarugo, le decían esa palabrota para nosotros, pero para ellos no, para ellos es normal. Porque aquí nuestra cultura nos enseñó que eso es mal, por eso nosotros tenemos que adaptarnos a la cultura del cielo y no, hermanos, a las culturas terrenales. Amén. Entonces, aquí es el juicio para las naciones. Ahora, ¿para qué naciones? Pues las del mundo, ¿verdad? Las que están aquí, las que van a sobrevivir, hermanos, a los juicios que van a venir al mundo entero. Van a sobrevivir naciones. Esas naciones van a estar vivitos, como dicen, viviendo y coleando, ¿no? Van a estar vivos después de la gran tribulación. Por eso dicen, cuando
Los juicios vienen en la tribulación y la gran tribulación, que son 7 años. La pretribulación, como son, creo, me parece 5 meses. La pretribulación, todo hay un pre. Y luego vienen 3 años y medio de tribulación, 3 años y medio de gran tribulación. Al final dice en esta parte que leí, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y los santos ángeles con él. O sea, está hablando ya no de la parucía, está hablando de la epifanía. Viene ya el Señor, todo ojo le verá y va a haber naciones. Por eso habla de que todo ojo le verá, porque va a haber naciones, no nada más el pueblo de Israel, otras naciones. Esas naciones que estén vivas, que tengan gente viva, esas no aparecen en el tribunal de Cristo, ni van a aparecer, no se mencionan en el juicio final. Ellas ahí son juzgadas porque están vivos las personas. Y el Señor va a establecer su reino aquí en la tierra. Y ahí las va a juzgar. Dice que va a poner a unos a un lado y otros a otro lado. Unos hermanos van a entrar al reino de Dios. Hiciste esto, hermano, lo está diciendo la Biblia, no lo estoy diciendo yo. Por cuanto le diste de comer a uno de mis hermanos más pequeños, le diste calzado, comida, vestido, fuiste a verlo cuando estaba enfermo, cuando estaba en la cárcel, por cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste, entra al reino. Hermano, eso no lo dice la Biblia. Y está diciendo ahí, ¿es juicio para quiénes? Para las naciones, no es para el pueblo de Israel. Más adelantito vamos a ver lo que es el juicio para Israel. Por eso hay que ir separando. Es como si fuera, ¿cómo le dicen? Rompecabezas, ¿verdad? Es un rompecabezas que nosotros tenemos que ir colocando las piezas donde son. Es como, lo vuelvo a repetir, como aquel pastor que no es de nuestro ministerio, le dijo al hermano Sergio, hermano, yo le dije a mi congregación, lo escuché del apóstol Sergio, le dije, yo de escatología ya no le voy a enseñar nada a la iglesia. Porque dice, nosotros invitamos a un maestro para que nos enseñara de escatología y nos mostró con textos bíblicos que la iglesia no va a pasar la gran tribulación. Y gloria al Señor. Pero luego nos mostró que parte de la tribulación la pasa. Y luego también nos muestra que si pasa la gran tribulación. Dice, para mí eso es un enredo. Dice, yo por eso mejor no les enseño. Dice, hermano, ambas tienen razón. Por eso habla de la dispensacionalismo, algo así, como se me rueda la lengua, de la dispensacionalismo, o sea, de postmilenario, ¿cómo le llaman a eso? Yo se lo puedo traer mejor un día. Los que creen antes que la iglesia va a pasar, no va a pasar la tribulación, otros que sí, otros que no. Entonces es la teología. Entonces ambas tienen razón. Lo que pasa es que unos lo aplican para todos, pero no es la iglesia que se va en el rato de la iglesia, no pasa la tribulación y la gran tribulación. La iglesia que es descalificada, esa sí pasa la gran tribulación. Por eso ambas tienen razón. Solamente tenemos que saber para quiénes son. Y en este caso el juicio es para las naciones. Las naciones que sobrevivan después de la gran tribulación, vamos a empezar que México, Estados Unidos, los países que sobrevivan a los juicios, van a venir juicios. Estábamos hablando por ahí, incluso el hermano Jesús mencionó que se pronostica un temblor muy fuerte, ¿verdad? La Biblia habla de un temblor muy fuerte, o sea, van a venir juicios tan terribles al mundo que muchos habla de una tercera parte que murió de la tierra, de los habitantes, y otra tercera parte, o sea, por los juicios. Pero no, hermanos, no va a aparecer toda la gente, toda la humanidad. Mismo Israel va a sobrevivir a ello y muchas naciones, o sea, países, pues. Esos países, hermanos, de gente que está vivo físicamente y que, o sea, vamos a pensar que el Señor viene ahorita por su iglesia. Nos vamos todos. Somos aprobados, nos vamos a las bodas del Cordero, amén.
somos aprobados. Vamos a poner ejemplo de otras iglesias, ¿no? Porque va a suceder, otras iglesias no fueron aprobadas, ellas son regresadas a la gran tribulación. Hermano, o sea, aquí es cuando viene ya el tiempo del anticristo, del hijo de perdición. La marca de la bestia, el anticristo ya va a ser ahora sí manifestado, no revelado, manifestado. Va a empezar a gobernar. Los cristianos que se quedan en la gran tribulación van a ser perseguidos, amén. Les van a volar la cabeza, pero ellos van a estar dispuestos, hermanos, a entregar su vida porque ya entendieron y vieron que fueron descalificados una vez y es la última oportunidad que tienen para salvarse. Pues no les va a importar dar su vida por el Señor. Por eso dice en Apocalipsis que las almas de ellos estaban debajo del altar, o sea, ahí hay brasas, hay lumbres ahí, debajo del altar. O sea, hablando del altar, hermanos, donde se realizaba el sacrificio, no un altar como este. No, hablé del altar donde se llevaba a cabo la ofrenda quemada, el holocausto. Entonces ahí, hermanos, o sea, hay naciones y hay cristianos, el anticristo, vienen juicios, pero de repente por eso dice que todo ojo le verá. O sea, las naciones que sobrevivieron a los juicios, se llama la epifanía, cuando Jesús viene visiblemente, esas naciones van a ser juzgadas, de ese juicio se habla. Porque el Señor, vamos a reinar con el Señor 1000 años. Esas naciones van a ser juzgadas. A ese juicio se refiere. Ya nomás leo esto, hermanos, los que comparecen ante ese juicio son los miembros de las naciones que vivían en ese momento sobre la tierra. O sea, que vivían en ese momento sobre la tierra. No se abre ningún libro. Eso también aquí no se abre ningún libro. Nosotros ante el bautismo de Cristo, ahí, hermanos, el libro de las obras, ahí se abren los libros de nuestras obras. En el juicio final, donde todos los muertos van a resucitar, ahí se abren los libros más el libro de la vida. Amén. Ahí van a ser juzgados todos los que vivieron en esta tierra, van a resucitar. El mar entregó a los muertos, ¿verdad? Todos. El infierno, el Hades. Y ahí todos van a ser juzgados. Ahí ya para nosotros ya pasamos el juicio, nosotros ya vinimos con Cristo. Ahí nosotros ya no vamos a ser juzgados. Ahí son juzgados los que no se salvan. Entonces por eso aquí habla que en este juicio no se abre ningún libro. Vemos que hay dos clases de personas que son comparadas con ovejas y con cabras. Este juicio se efectúa al venir Cristo en la escena terrenal. La base es la manera como los gentiles hayan tratado a aquellos que el Señor llama mis hermanos. O sea, va a haber gente, hermanos, va a haber gente que no va a estar de acuerdo como el día de hoy. No están de acuerdo con, por ejemplo, gente cristiana, gente que no es cristiana. Usted le dice, ¿usted está de acuerdo con la marca de la bestia? No. O sea, ese es del diablo. Saben, pero no tienen a Cristo en su corazón. O sea, va a haber gente que no va a estar de acuerdo con el anticristo y no se va a dejar marcar. Y no es precisamente que hayan sido cristianos, no se va a dejar marcar. Porque, hermanos, el que se deje marcar, hermanos, ese sí, ya se perdió. El que se deje marcar por el anticristo ya no tiene salvación. Por eso, hermanos, nosotros tenemos una marca, el sello del Espíritu Santo, amén. Por eso el enemigo está queriendo también marcar a aquellos para que definitivamente, dice esto, se pierden porque se pierden. Y la gente, hermanos, que se dejen marcar, va a ser ya para perdición. Pero va a haber gente que no. Vamos a pensar, yo lo pienso de esa manera, ¿verdad? Ya es mi punto de vista. Yo lo pienso de esa manera. Gente que no se dejó marcar, a lo mejor, pero de alguna manera va a obtener comida, un ejemplo, y le va a dar a los cristianos que se quedaron, de alguna manera, ¿no?
Tengo familiares que sí se dejaron marcar y a través de él me comparten la comida. Es mi imaginación, hermanos. Amén. Y le diste de comer, o sea, lo visitaste o algo, ¿verdad? Entonces, por cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Entra al reino. Porque los que se quedan, hermanos, a la gran tribulación, resucitan al inicio del milenio. Ellos, por eso dice Cristo y las primicias y los que son de Cristo, son tres. Cristo, las primicias y los que son de Cristo. ¿Quiénes son las primicias? ¿Qué parte de la iglesia? La esposa. Ajá. Porque no toda la iglesia, son los primeros frutos. Los primeros frutos, las primicias, son los que se unen con Cristo, que es primicia a Él. Y la cosecha mayor son los que son de Cristo. Y el rebusco son los que se salvan como abortivos. Tres. Amén. Ya la vamos a parar ahí porque el tiempo, hermano, nos ha ganado y ya nos tardamos mucho. Por mí no hay ningún problema. Seguimos y la continuamos hasta la medianoche. Vamos a orar al Señor, amén. Quedamos ahí a ver si no se nos olvida. El juicio de las naciones, es el cuarto juicio, faltan tres juicios. Y con la ayuda del Señor vamos a estarlo compartiendo dentro de 8 días, amén. Vamos a orar y darle gracias al Señor. Padre, te damos gracias porque nos permitiste estar en este tiempo, Señor. Es un deleite para nosotros estar escuchando tu palabra, estar exponiendo tu palabra, ser enseñados, estar siendo preparados para tu obra. Bendice a tu iglesia, bendice a los que nos vieron a través de estos medios, de las redes sociales. Bendícenos a todos. Que tu palabra haya caído en buena tierra y que podamos dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Te lo rogamos y te damos gracias por ello, Padre, en el nombre glorioso de Jesús. Amén. Vamos entonces a